Bienvenidos a este webinar de la Asociación DEC Chile. Estamos súper contentos de hoy día, de hecho, de gala, porque estamos con nuestro invitado internacional, muy orgullosos de hacer crecer esta comunidad y poder conectarnos con experiencias de todo el mundo. En los webinars anteriores y las sesiones anteriores hemos podido compartir con expertos de Chile y también de España. En este caso nos va a acompañar y ya nos acompaña, está junto con nosotros Carlos Molina. Hola Carlos, qué buen Hola, ¿qué fondo ese, tal? excelente. Excelente. Oye, Carlos, te doy la bienvenida, te voy a hacer una pequeñísima presentación. Carlos lleva más de 20 años ya en el mundo de experiencia, es un profesional del mundo de la consultoría, amante de la experiencia de clientes, se le ven los ojos, lo estoy viendo ahí, que es de los nuestros. Así que yo creo que hoy día vamos a tener una conversación súper interesante, profunda. Vamos a hablar del impacto que tiene la experiencia en la cultura organizacional, cómo esto tiene que ser transversal, tiene que ir de arriba abajo, de abajo arriba, tiene que ser un virus bueno, tiene que ser un virus bueno, porque en el fondo son las personas, nuestros clientes, nuestros usuarios los que están en el centro. Entonces, como hemos dicho otras veces, ¿cierto? Donde pasamos a ese límite de más data, menos guata, yo creo que hoy día el mundo está a nuestro favor, a esta información. Y nada, presentarle a Carlos. Carlos es el VP de Sales y Digital en ISO, en España. Una consultora súper grande, con un montón de años de experiencia. Tiene casos súper, hiper interesantes. Y felices, Carlos, de recibirte a este otro lado del Pacífico, en el invierno ya tendiendo a primavera. Yo ya te veo bien de manga corta, entonces te voy a dejar con tu presentación y vamos a tener unos minutos después, se está conectando la gente, vamos súper bien. Hay un chat, a todos los que estén participando hoy nos van a escribir y yo te voy a compartir esas preguntas al final. Yo igual te tengo algunas preguntas ya preparadas, tengo muchas ganas de conversar algunas cosas contigo. Así que nada, súper, esta comunidad chilena está creciendo, estamos aprendiendo, nos estamos comunicando, estamos empezando a relacionarnos con temas de experiencia. Así que Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación y que nos cuentes hoy día tu punto de vista, tu experiencia, en el impacto de la experiencia en la cultura organizacional. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, felicidades por ese nacimiento del proyecto de DEC Chile, que bueno, la experiencia que hemos tenido aquí yo creo que ha sido súper positiva para impulsar en el mercado todas estas iniciativas, que la comunidad de profesionales, que sí es verdad que nos encanta esto y que siempre es una cosa que yo creo que se percibe, ¿no? entre estos locos, pues podamos aprender, compartir en un espacio súper abierto y la verdad que nosotros hemos tenido una muy buenísima experiencia aquí y estoy seguro de que se va a extender y se va a ampliar con la participación de otras localizaciones, ¿no? Como es el caso de Chile, y yo encantado, de verdad, de poder tener un espacio para compartir pues, con todos vosotros. Ahí veo un montón de gente conectada. Te quería pedir, ahora ya sí, voy a compartir la presentación y Se ve igual... excelente, ¿eh? Se ve perfecto. Vale, buenísimo. Pues sí, aquí estamos ya también con más calor que allí con el frío. Ya está, estos son meses ahí de agosto, ya es un mes de muchas vacaciones para mucha gente. A mí, de hecho, me queda esta semana. Así que ya la semana que viene me verás con mejor cara todavía. Bueno, muy bien. Si queréis, como tenemos además el tiempo y siempre al final surgen muchas cosas de las que hablar, pues bueno, arranco y así tengamos siempre ese espacio de poder interactuar y compartir. Yo siempre que arranco un webinar digo que, bueno, a nuestra disposición tenemos diferentes herramientas. Tenéis un chat que siempre es más fácil para poder, yo sé, conversar y compartir. Pedro y el equipo de DEC Chile estarán ahí monitorizándolo. Si tenéis cualquier incidencia, no se escucha o cualquier cosa, ellos os van a poder apoyar. Y hay un módulo específico que pone preguntas y respuestas que si hay temas concretos que queráis que conversamos, es más fácil después para Pedro, para mí, si las podéis subir a ese bloque, porque de ahí se nos quedan ordenadas y es mucho más fácil después revisar y un poco intentar darles respuesta a todos los temas que puedan surgir. Así que bueno, arrancamos un poco la temática que habíamos seleccionado dentro de todo ese pues listado de sesiones, ¿no? Súper interesantes que están programadas, pues es una de las más atractivas, ¿no? Que es hablar sobre las personas y la cultura y la conexión que hay entre experiencia de cliente y la propia cultura organizacional, ¿no? Y para eso, pues bueno, hemos estructurado un poco esto en unos 6, 7 puntos que en realidad son como 5 más 1, ¿no? Porque uno que es
un poco la introducción para contextualizar el tema. Luego hay 5 elementos de los que queremos un poco compartir pues algunas reflexiones, ejemplos, casos que nos sirvan un poco de inspiración y de debate posterior. Y el +1 es porque al final del todo pues hay algunas herramientas y os traigo pues ahí alguna pequeña dinámica que a mí me ha funcionado muy bien y que me parece que son pues muy divertidas y que si depende cómo las hagas pueden llegar a tener un nivel de profundidad muy grande, ¿no? Y que ojalá os podáis llevar pues a algunas ideas tangibles y concretas que podáis empezar a aplicar en vuestras organizaciones para trabajar los temas de cultura y conectarlos con experiencia de cliente pues desde mañana mismo, ¿no? O desde hoy, que hoy estamos arrancando temprano. Bueno, entonces en este primer bloque para de cultura conocéis ya el framework de DEC de la onda del cliente. Yo me he permitido también poner nosotros tenemos una adaptación un poco, en ISO trabajamos con este marco conceptual que tiene 10 dimensiones, pero que en realidad los frameworks están siempre muy conectados, ¿no? Entonces al final la experiencia y toda la parte de personas y la cultura que estaría dentro de la I de implicación de personas y que en nuestro caso lo llamamos aquí personas y cultura, es una pieza fundamental que está en todos los marcos, en todos los modelos conceptuales de gestión de experiencia, ¿no? También en otras asociaciones internacionales, en cualquier compañía, porque es una pieza que todo el mundo identifica como fundamental, ¿no? Y seguro que esta frase la habéis visto 1000 veces, ¿no? La dijo Peter Drucker, uno de los padres del management moderno, decía, la cultura se desayuna a la estrategia. Y yo sé que a todo el mundo le encanta estar en esas reuniones de estrategia con McKinsey, pensando no sé, el plan a 3 años y de dónde vamos a entrar para penetrar un mercado. Pero la verdad es que, por muy buena que sea tu estrategia, si no tienes un equipo unido, si no tienes a la gente comprometida, si no realmente tienes las bases sólidas para poder trabajar, pues es muy probable que fracases, como fracasan, por desgracia, muchas de las estrategias y de las tácticas que las organizaciones plantean, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar a construir. Y esta diapositiva que me la compartió la gente de Delivering Happiness. Delivering Happiness es la consultora que montó Zappos, que sabéis que es uno de los referentes en temas de cultura y de experiencia. Ellos montaron una organización que se llamaba igual, que su primer programa enfocaba a ese concepto de la felicidad. Y la verdad que es una de las diapositivas que más me han impactado porque me dejó súper preocupado cuando la vi, ¿no? Decía, el 87% de los empleados en el mundo no se sienten comprometidos, ¿no? Están disengaged, es como no estar vinculado, no sentirte a gusto, ¿no? Y dice 87%, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? El 87% es casi 9 de cada 10. Entonces, imagínate que tú vas a la oficina, ahora no porque estamos todos en nuestras casas, pero cuando ibas a la oficina, te subes en el ascensor con otras 9 personas. Si tú crees que estás comprometido, quiere decir que los otros 9 no, ¿no? O sea, es como todos menos yo. Me parecía un dato como abrumador, ¿no? Y de hecho, pues tiene un impacto gigante en términos de resultados económicos para las organizaciones. Entonces había que compensar un poco y teníamos que darle la vuelta también a esto con otras métricas. Entonces están estas otras métricas que yo creo que lo ponen todo en más positivo, ¿no? Cuando consigues el engagement, cuando consigues gente comprometida, gente feliz, gente que tiene ganas de trabajar y de hacer realidad la visión de tu organización, pues consigues cosas como mayor productividad, gente más creativa, gente que se toma menos días de baja, ¿no? Menos rotación, menos accidentes, que yo una cosa que cuando lo vi la primera vez dije, pero ¿cómo es posible, no? Y tiene su explicación, o mayores ventas, ¿no? Al final hay un impacto en el negocio que tiene como, o sea, que está basado en esa mejor experiencia de cliente. Y la realidad es que mejor experiencia de empleado, perdón, experiencia de empleado y experiencia de cliente están muy, muy conectados, ¿no? Este gráfico de Mitchington y Morris que analiza un poco la experiencia de la marca y la conecta con 2 elementos, ¿no? Decía, y que los muestra como muy asociados, ¿no? La experiencia de cliente, es decir, por qué los clientes deberían de comprar y de recomendar tus productos o servicios, ¿no? Y la experiencia de empleado, o por qué los empleados deberían de ir más allá, ¿no? y esforzarse por ayudar a la compañía a conseguir sus objetivos, más allá de sus funciones y de su retribución, ¿no? Cómo esas 2 cosas al final impactan en relaciones a largo plazo y satisfacción y en rentabilidad económica, pues estaba condicionado por todo lo que llaman ese employer brand, ¿no? O sea, los momentos en los que la marca pues genera vinculación con clientes y empleados en diferentes momentos del ciclo de vida, ¿no? Y por un contexto de mercado que son cosas que están ya fuera de nuestro ámbito de control. Es decir, yo no puedo controlar que haya una decisión política o un tema medioambiental o de salud, como estamos viviendo ahora, que me pueda afectar, pero sí puedo influir en todos los elementos que están dentro de mi modelo, ¿no? Y hay otro modelo que me pareció muy relevante para conectar, y ya con esto pasar un poco a cosas más prácticas,
lo que sería la experiencia de cliente y la experiencia de empleado, que es este círculo virtuoso del Employee Engagement que desarrolló el Experience Management Institute de Qualtrics, que es una de las compañías bueno, pues se desarrolla mucho a través de la tecnología, ¿no? Estrategias de experiencia de cliente y empleado. Y básicamente te dicen, oye, ¿cómo se conectan todos estos elementos, ¿no? Al final, si tienes empleados comprometidos, es más fácil que entregues una muy buena experiencia de cliente. Como consecuencia vas a tener clientes más leales y como consecuencia de esto vas a tener mejores resultados financieros. Estos clientes leales van a hacer que tus empleados también se sientan más orgullosos y eso al final va a corresponder y va a influir positivamente en su vinculación y en su satisfacción laboral, ¿no? El hecho de que tengas buenos resultados financieros también te permite mayor capacidad de invertir y de seguir reinvirtiendo, ¿no? Y devolviendo parte a tus empleados para también trabajar en reforzar ese compromiso y esa vinculación, ¿no? Y al final, empleados más comprometidos también están generando pues, una mayor vinculación, menor tasa de rotación y otros indicadores, como los que habíamos visto al principio, de más ventas, más vinculación, más eficiencia, que al final te va a reforzar también el retorno financiero, ¿no? O sea que todo esto es un ecosistema que está conectado y donde realmente actuar sobre una de las piezas del modelo te va a ayudar a tener consecuencias en todo el ciclo y que se retroalimente y que se siga generando con una cierta inercia, ¿no? Entonces me parece un modelo muy interesante que nos ayuda a explicar y a entender por qué debemos trabajar en esto. Ahora, una cosa es el por qué y otra cosa es el cómo. Se me ha olvidado avisaros, que muchos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, incluso dentro de los españoles, pues yo hablo especialmente deprisa. Así que si veis que me estoy acelerando, por ahí yo voy monitorizando el chat de vez en cuando y me podéis escribir un mensajito y decís, Carlos, espérate que no se está escuchando, o si cualquier problema que haya con audios o con vídeos, pues me avisáis. De hecho, si me podéis chatear un poco por ahí, dime. Perfecto. ¿Todo perfecto? Vale, perfecto. Gracias, Pedro. De vez en cuando me ponéis ahí en el chat, ¿todo va bien? Así ya... Porque igual me quedo solo hablando y no tengo problema, ¿eh? Porque a mí esto me encanta, pero bueno, siempre es mejor saber que hay gente al otro lado, ¿no? Bueno, entonces decíamos que al final este círculo virtuoso se traduce en mejores resultados financieros, pero hay otras métricas que nos ayudan también a tangibilizarlo, ¿no? Fijaos, en este estudio de Temkin Group, que al final también está publicado por el Experience Management Institute de Qualtrics, compararon una serie de elementos basada en una encuesta realizada pues, a más de 5.000 personas, en el que le estaban preguntando a los usuarios, ¿no? A más de 5.000 empleados en Estados Unidos por determinados comportamientos, ¿no? Y le decían, oye, ¿con qué probabilidad recomendarías los productos y servicios de tu compañía a alguien que los necesite, ¿no? Bueno, pues en los empleados que se sentían altamente comprometidos y vinculados con la compañía, pues había un 88% de gente que decía yo sí recomendaría estos productos, mientras que cuando el nivel de vinculación es bajo, no estás satisfecho, no crees, no te gusta tu empresa, pues eso es obviamente más bajo, ¿no? Quedarte hasta tarde si la compañía necesita como algo puntual, ¿no? Que acabes algo antes de que acabe el día, ¿no? El 85% de los empleados estarían dispuestos a hacer esa milla extra, ese esfuerzo adicional versus un 28% en los niveles de low engagement, ¿no? De bajo vinculación. Hacer algo que es bueno para la empresa, incluso si no se espera de ti que hagas eso, ¿no? Pues fijaos también el gap, ¿no? Un 85%, 84% cuando estás vinculado, cuando te sientes comprometido versus un 18% cuando no, ¿no? Hacer una recomendación o sobre una mejora que podría hacer en tu empresa, pues solo el 67% dirían, oye, si veo algo que se puede mejorar, lo voy a comentar cuando estás altamente comprometido y eso, claro, cae hasta el 13% cuando no, ¿no? O recomendar a un amigo o familiar trabajar en esta compañía, pues evidentemente pues es un comportamiento. Lo que es interesante también es cómo correlaciona esto cuando tú comparas y filtras, no por el nivel de engagement del empleado, sino por la buena o mala, o mejor o peor experiencia de cliente que entrega esta empresa, ¿no? Entonces aquí veis como que aunque el gap es un poco menor, también hay una correlación muy grande. Las preguntas son las mismas, ¿vale? Por eso las he dejado así, para poder comparar en el mismo gráfico. Es decir, hay mucha mayor probabilidad de que los empleados recomienden tus productos en compañías que entregan una buena experiencia al cliente que en compañías que tienen peores ratios de experiencia que sus competidores, ¿no? Pero también hay comportamientos donde ves la correlación que existe entre
ir más allá, ¿no? Quedarte hasta tarde, hacer una recomendación, hacer algo que no se espera de ti, en compañías que entregan buenas experiencias de cliente. Lo que te muestra es esa conexión entre una buena experiencia de cliente y que los empleados se sientan comprometidos, que es básicamente lo que te está trasladando esta parte de ese círculo virtuoso, ¿no? Así que bueno, decíamos que una cosa es decir lo que hay que hacer y otra cosa es pues explicar un poco cómo se hace, ¿no? Y en ese cómo se hace, pues os quería compartir esta reflexión, ¿no? Que diréis esto que se le ha colado una diapositiva que no era, ¿no? No, lo que pasa es que cuando me he puesto a reflexionar sobre los temas de cultura, a veces me da la sensación de que esto es un poco como un poco el tema de ir al gimnasio o de hacer una dieta, ¿no? La realidad es que no hay recetas milagrosas. La mayoría de la gente, todos sabemos lo que hay que hacer. Si quiero estar más saludable, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, adelgazar, tengo que comer mejor, tengo que comer más sano, tengo que comer menos cantidad, tengo que hacer una serie de cosas que sé que son buenas para mí, pero que no siempre las hago, ¿no? O tengo que hacer deporte. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. O sea, no es algo tremendamente complejo, ¿no? Tienes que entrenar, tienes que cuidarte, tienes que ser constante, ¿no? Y hacer esto de manera continuada, no como una semana, ¿no? La primera semana de enero en la que te da el impulso y lo haces, sino que tienes que poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y trabajar en la cultura es exactamente lo mismo. Y para conectar experiencia de cliente y cultura organizacional es lo mismo. No creo que yo os vaya a contar nada que no sepáis. No creo que vayáis a ver nada más allá de que a lo mejor alguna idea o algún caso os pueda resultar interesante y podamos replicarlo, que no son cosas que ya hayáis planteado, que hayáis hecho. Lo que fallamos es en la constancia, lo que fallamos es en realmente el compromiso con el objetivo que queremos lograr, ¿no? Incluso si sabemos que es bueno para nosotros. Por eso, para mí, esta es una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer. Trabajar en cultura, pues bueno, pues requiere estar realmente convencido y tener la disciplina y tener el foco de saber lo que quieres lograr y no tanto el cómo, ¿no? Y no hay dietas milagrosas, igual que no hay entrenamientos mágicos que de repente te ponen súper fuerte. Lo que hay es un trabajo continuo y una serie de dinámicas y de ejercicios que funcionan y que son más o menos las mismas en todas las organizaciones o para todas las personas, ¿no? Excepciones hechas de bueno, pues con la analogía de casos un poco particulares que se puedan salir de la realidad general, ¿no? Así que bueno, pero lo que vamos a tratar es de entender un poco y de aprender estas 5 más 1, ¿no? De 5 conceptos más 1 herramientas que nos pueden servir para trabajar y conectar experiencia de cliente y transformación de la cultura organizacional. Así que vamos allá. La primera, y probablemente la más importante, por eso la he puesto, es el programa de voz de cliente como herramienta de transformación cultural. No hay, desde mi punto de vista, un instrumento más potente para transformar la organización y centrarla en el cliente que escuchar a los clientes. Y es tan sencillo y a la vez tan complejo como eso, ¿no? El programa de voz de cliente ha dejado de ser una herramienta de aseguramiento de la calidad, de control, de auditoría, de medición, para convertirse en un elemento de gestión. ¿Y eso implica qué? Pues implica que escuchar, yo lo suelo expresar de esta forma, ¿no? Escuchar lo que los clientes dicen sobre aquello que entra dentro de mis atribuciones dentro de la compañía, tiene que formar parte del día a día de todas las personas de la organización. Sí, igual que recibo correos sobre política, sobre novedades de productos, sobre un montón de temas que tienen que ver con el funcionamiento de la compañía, pensad en el feedback de los clientes como si fuesen emails que os llegan y que es importante que leáis. Si todos los días recibiésemos 2 o 3 emails de los 100 correos que recibimos, que sean emails que contengan una serie de comentarios que los clientes hacen sobre aquello que a mí me interesa, es decir, a lo mejor si yo soy el responsable de producto pues, y el cliente está hablando de la web, no es algo que yo debería de leer, pero si hacen comentarios sobre lo que yo gestiono, sí debería de hacer eso. Si todas las personas dedicasen 5 minutos al día, igual que los 5 minutos de entrenamiento, a escuchar lo que los clientes piensan sobre aquello que entra dentro de su ámbito de responsabilidad, sería mucho más fácil conseguir que todos estuviésemos centrados en el cliente, es decir, que tuviésemos más presente y tomásemos mejor las decisiones partiendo de lo que los clientes piensan, porque sería algo que estaríamos escuchando y pulsando de forma continua. ¿Cómo se hace esto y quién lo hace bien? Bueno, pues un caso muy interesante que escuché pues, en uno de los eventos, de hecho, organizados por DEC en España, en un webinar
en el que se estuvo presentando pues, el caso de Pronovias, que tiene una plataforma o un sistema de voz de cliente pues, construido sobre la plataforma de Medallia, y la directora de experiencia de cliente contó un montón de cosas. En media hora contó un montón de cosas mucho más interesantes de las que a lo mejor os voy a contar yo, ¿no? A mí me pareció, y de hecho está por ahí grabado, lo podéis conseguir. Una de las cosas que me llamaron la atención es cómo ellos hacen dos cosas, ¿no? Una, en el retail, y Pronovias no deja de ser una tienda, ¿no? que tiene pues, puntos de venta distribuidos, además del canal digital, pues se hace mucho que todas las mañanas el equipo de vendedores, ¿no? De personas que están atendiendo en las tiendas, se reúne un poco para hacer un brief, ¿no? ¿Qué pasó el día anterior? Hubo un problema con un tema de stock, un cliente se quejó del frío, no sé, nos pasó esto con una incidencia con un tema de seguridad, lo que sea. La gente hace un briefing para un poco recuperar y que todo el mundo esté alineado de lo que pasó el día anterior. Una de las cosas que ha hecho Pronovias que me parece súper potente es que dentro de ese briefing diario se revisan las evaluaciones y los comentarios que entraron el día anterior, como un input más de las cosas que tienes que saber para trabajar hoy y para tomar decisiones hoy y para hacer bien tu trabajo hoy. Tienes que escuchar, aprender y tener en cuenta qué nos dijeron los clientes en el día de ayer, ¿no? De manera que el feedback que se captura en tiempo real se distribuye a cada una de las tiendas y el manager de la tienda, en la reunión de equipo que hace por las mañanas, utiliza los feedbacks de los clientes como parte del input que comparte con el equipo. Para mí es un ejemplo claro de cómo eso crea una cultura y cómo eso retroalimenta este círculo virtuoso que hemos comentado, ¿no? Otra de las cosas que hacen muy bien, por ejemplo, es todo el tema del close the loop, donde el feedback de los clientes pues, cae en el responsable de la tienda, que tiene que entender qué ha pasado y tomar responsabilidad y ayudar a corregir eso que ha ocurrido para que en el futuro pues, lo podamos cambiar la percepción de ese cliente y actuar de una manera diferente más adelante, ¿no? De manera que toda esa parte es fundamental. El mismo ejemplo o un ejemplo muy parecido también en un mundo también retail, pero mucho más masivo, es el caso del Grupo Día. En este caso con otra plataforma, ¿vale? Porque hay plataformas que nos habilitan para hacer esto, como puede ser Qualtrics, en el que el Grupo Día hace más de 1,5 millones de feedbacks al año. Es decir, más de 1,5 millones de encuestas recibidas donde los clientes nos están diciendo este producto estaba bueno, faltó stock, me atendieron mal en la caja, y esa información se distribuye entre las más de 3.000 tiendas que Día tiene en todo el territorio nacional. Aunque 1,5 millones parecen un montón de encuestas, y yo os preguntaría cuántos de vosotros hacéis más de 1,5 millones de encuestas al año, ¿vale? Porque es un número muy respetable, pues en realidad cada uno de los puntos de venta tiene un objetivo de recibir entre 20 y 30 feedbacks al mes. Es decir, que tú como dueño de la tienda, y pensar que las tiendas de Día son muchas son franquicias, es decir, que son pues empresarios, emprendedores o inversores que deciden poner una tienda y hacer el branding y la gestión dentro de la marca, ¿no? Pues a lo largo del mes, solamente, yo digo solamente porque incluso yo creo que son hasta pocas, ¿no? Tiene que escuchar 20 o 30 feedbacks de cliente, pero solamente eso ya es un cambio tremendamente grande a la hora de cómo esta persona gestiona su tienda, toma decisiones y enfoca sus esfuerzos y sus prioridades, ¿no? Y os pongo otro caso también para que entendamos que no siempre todo tiene por qué estar basado en la tecnología, ¿no? Este es Decathlon. Decathlon es otro retailer pues francés, pues se están comiendo el mercado en temas de deporte en Europa, y Decathlon tiene una serie de prácticas para desarrollar cultura organizacional. Una de ellas es que todos los empleados entran por la tienda y crecen hacia las funciones corporativas desde dentro, viviendo la cultura y partiendo de entender y conocer a los clientes, y además una semana al año tienen que pasarla atendiendo clientes en tienda. Y lo que te dicen cuando les entrevistan es que no hay otra manera de seguir en contacto y de estar cerca de lo que los clientes dicen y piensan, ¿no? Luego hacen sus encuestas y otro tipo de métricas, ¿no? Pero lo que dicen es, vete a la tienda, sigue siendo un vendedor, habla con los clientes, gestiona sus problemas, entiende sus dudas. Si eres el dueño de una línea de productos o si eres el director de tecnología, igualmente eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones para diseñar mejores acciones de experiencia de cliente, y estás creando una cultura donde todo el mundo comparte esa visión sobre los clientes, ¿no? Y el cuarto caso que os quería compartir, esto es
pues un buen amigo, que es el director de experiencia de cliente de esta empresa Sage, que es una empresa de software. Ellos venden software a pymes, es un B2B, ¿vale? Y realmente os lo comparto para que seamos conscientes también de que no siempre todo es tan fácil, ¿no? Cuando vemos los casos de éxito, y creo que Sage es un caso de éxito, ¿no? Pero a veces cuesta mucho y hay que empujar las cosas, ¿no? En el caso de Sage, el programa de voz de cliente que venía en marcha y que además estaba demostrando pues, un impacto enorme en cuanto a los resultados de renovación de los servicios que tenían contratados los clientes. A pesar de todo eso, Javier, que es el director de experiencia, nos decía: a veces nos cuesta un montón que la gente le dedique tiempo a escuchar a los clientes, ¿no? En nuestro día a día, al final, nos metemos en nuestra tarea, en nuestra dinámica, y la gente te dice: no tengo tiempo, ¿no? Entonces no me he visto mis métricas, no he visto mis informes, no me he analizado los datos sobre mis clientes o sobre mis valoraciones. Y entonces él se inventó, me dije que esta es la acción costo-beneficio más rentable que ha hecho nunca, ¿no? Que básicamente imprimió ese roll-up que pone Customer Success Safari y puso una mesa en mitad de una zona de paso de la oficina y se inventó este concepto del Safari, en el que tú podías contratar como 3 tipos de safaris que eran tours guiados sobre los datos de la medición de la voz de cliente que estaban en los sistemas, ¿no? De manera que pues tú contratabas tu Safari, que eran el Safari personal. Te voy a dar un tour sobre los datos de lo que tenemos en el sistema, de los que los clientes dicen de ti, por ejemplo, ¿no? O el Safari del área o el Safari de... Y al final de tu Safari pues te entregaban un diploma y te hacían una foto, ¿no? Este Safari vino el típico VP regional de Europa, lo vio, le pareció una idea espectacular, la posteó, la publicó y de hecho acabó estando en objetivos, ¿no? Es decir, toda la compañía tenía que pasar al menos una vez al año por el Safari para asegurarse de que dedicabas un tiempo a escuchar a los clientes. Yo os lo comparto para que veáis que a veces nos tenemos que inventar estas cosas, porque igual que el gimnasio, igual que la dieta, aunque todo el mundo sabe que eso es bueno para ellos, no siempre somos suficientemente constantes y le ponemos la prioridad y la atención que nos hace falta, ¿no? Así que bueno, escuchar a los clientes es fundamental y es una de las guías. Sé fiel a tus principios y valores. Bueno, pues esto es otra de las cosas que se dicen siempre, ¿no? Y todos tenemos estos carteles tan bonitos con nuestros atributos, nuestros principios, nuestros valores y nuestras promesas, ¿no? Para que todo el mundo las conozca, pero hay un gap muy grande entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Un caso que muchas veces hemos compartido y que para mí es un ejemplo y una inspiración, lo ha sido siempre, es Pepefon. Esta compañía tiene en su página web una serie de compromisos con los clientes, ¿no? Su estrategia de experiencia está basada en una serie de promesas tangibles, ¿no? Y de compromisos. Me comprometo contigo a que esto, esto y esto y esto. El hecho de que tú tangibilices tu promesa al cliente hace que desde el punto de vista de cultura todo sea mucho más fácil de cumplir, ¿vale? Porque cuando nosotros le decimos a los empleados tenemos que ser excelentes o tenemos que ser justos o tenemos que ser cercanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿cómo yo entiendo a qué te refieres con eso, ¿no? ¿Le puedo regalar al cliente algo? No, le hablo de usted, de tú. Hay muchas cosas que se entienden a nivel de concepto, pero luego no se pueden aterrizar. Cuando yo digo, mira, esto es lo que yo le prometo al cliente, si el cliente reclama, primero se lo devuelves y luego analizamos si es correcto. Ya sabe, el empleado sabe perfectamente cómo se puede comportar y cómo vamos a cumplir la promesa que le estamos haciendo al cliente. Y eso requiere metodología. Es decir, para llegar a tangibilizar tus compromisos, tienes que partir de lo que sabes de tus clientes, de lo que hacen tus competidores, de lo que ocurre a nivel del mercado, ¿no? Tienes que definir qué es lo que quieres ser, qué atributos vas a desarrollar, pero tienes que tangibilizarlo en las promesas concretas que puedes plantear y que puedes comprometer para que tus clientes y tus empleados pues las tangibilicen y puedan actuar en consecuencia, ¿no? Y a nivel de la promesa, pues la promesa siempre tiene una doble cara, ¿no? Lo que le prometes al cliente, pero también un poco la misión y el propósito de la organización. Un ejemplo de propósito puede ser Walt Disney. Disney, una de las historias que a mí más me impactaron cuando la escuché fue cómo te explicaban la forma en la que Disney desarrolló su visión de la organización, ¿no? En la que lo que dijo fue: oye, la persona más importante para mí en la organización es el VP de formación, ¿no? Como creo que un compañero mío decía, en casi ningún sitio hablamos del VP de formación, parece que formación es una función transversal. Y lo que decía Disney es: yo tengo muy claro en la cabeza qué es lo que quiero, cuál es la visión. Y lo que necesito es que una persona, el responsable de formación, no enseñe a la gente a hacer cosas,
sino que les enseñe a entender lo que yo quiero hacer y que actúen en consecuencia para lograrlo, ¿no? Y con eso ellos construyeron ese concepto del propósito, ¿no? Y de que la gente tiene que entender para qué hacemos las cosas si realmente queremos que se comprometan con ellas, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas tenemos que hacer en ese kit de 5+1? Pues la tercera es la parte de comunicación, formación que estábamos hablando, ¿no? Y la forma en la que gestionamos a nuestro colectivo. Y aquí os voy a contar historias que yo siempre trato de elegir cosas que no todo sea pues, las historias bonitas, ¿no? Con las que parece que todo es súper fácil. Un caso que para mí ha sido un caso pues bastante muy inspirador y un caso de éxito, y que de hecho esto que cuento lo cuento porque lo pude escuchar de primera mano, pues de la mano de la persona que en su momento estuvo involucrado como director de experiencia de cliente en la transformación que hizo Iberia en uno de los viernes DEC, que eran esos eventos presenciales con los que se realizan y se siguen realizando en España. Y contaban todo el proceso de transformación que ha vivido Iberia. Yo como usuario siempre digo que yo sí he sentido, con todas las posibles mejoras que cualquier experiencia puede tener, ¿no? Un cambio muy, muy importante en la forma en la que Iberia se comportaba como organización enfocada hacia el cliente. Y eso ocurrió por varios motivos, ¿no? Y uno de ellos no es tan bonito como nos gustaría, ¿no? Muchas veces los procesos de transformación y de cambio requieren o te tienes que apoyar en decisiones que son duras, ¿no? Y en la necesidad de que no todo el mundo encaja en la cultura que tú quieres implementar. En el caso de Iberia, Iberia tiene un todavía triste récord en España, que es pues el expediente de regulación de empleo, es decir, de un despido masivo más grande de la historia de España, ¿no? La compañía que despidió pues, más de 4.000 personas como parte de su fusión con British Airways. En ese proceso, digamos que trataron de sacar la parte buena y decir, ok, ya que tenemos que hacer esta separación y sacar toda esta gente, vamos a hacerlo de la manera en la que nos quedemos con criterios que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, no decidamos quién se va y quién se queda en función del coste del despido, sino que hagamos una evaluación de competencias y veamos quiénes son los que más se acercan a ese ideal de comportamiento al que nos gustaría ir, ese tipo de compañía en términos de cultura y de actitudes y de atributos, ¿no? Y a partir de ahí no solo es simplemente selecciono a estos y ya está, sino que se crearon toda una serie de protocolos, de sesiones de capacitación, de herramientas de comunicación con la tripulación y con todo el resto de la compañía para que los empleados pues tuviesen claros esos valores, los reforzasen y se gestionase a las personas en función de ellos. Pero uno de los aprendizajes que yo saco del caso de Iberia es que la transformación a veces requiere tomar decisiones que son comprometidas y que no siempre todo el mundo va a encajar en tu cultura. Yo, que en realidad sí soy como muy pro personas, creo que a todo el mundo hay que darle la oportunidad de cambiar, hay que darle información, hay que ayudarle, hay que formarle, pero en último término, si no cambian, pues los tienes que cambiar tú porque no te puedes permitir que no lograr el objetivo de lo que te estás marcando en términos de la cultura y el alineamiento con el cliente, ¿no? Casos que también me han gustado, pues esta compañía DirecTV, que su presencia en toda Latinoamérica. En el caso de Colombia tienes un montón de empleados que sobre todo, por ejemplo, en los call centers, son personas que no se pueden permitir el producto para el cual están prestando servicio. Y lo que hace DirecTV es decir, mira, sabes que como parte de los beneficios que yo te voy a dar, te entrego el paquete entero de contenidos que tienen todos nuestros clientes o los clientes más premium, ¿no? Eso desde el punto de vista de pertenencia y de vinculación es enorme, pero también desde el punto de vista de cómo estas personas atienden a los clientes, ¿no? Yo me imagino pues, a una persona que tiene acceso a un producto que no sería tan fácilmente accesible para él o para ella en condiciones normales, y un cliente que se quiere dar de baja y le preguntas, oye, pero ¿y por qué? No, es que no veo muchas cosas. Pero ¿cómo que no ves cosas? ¿No? Si tiene un montón, tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿no? Tienes que sentirte mucho más vinculado con la compañía gracias a que estás viviendo algo que no sería tan accesible para ti, y lo hacen como un beneficio pues, de vinculación y también de una mejor experiencia para los propios clientes, ¿no? Prosegur es un caso que me ha encantado, es uno de los clientes con los que hemos venido trabajando y es un proyecto que se ha hecho en toda Latinoamérica.
estas compañías de seguridad, tienen personas desplegadas por todos los sitios. O sea, hay gente que nos decían, están trabajando, vigilando un oleoducto en la selva amazónica en Brasil, ¿no? No ven prácticamente a nadie y no ven a la empresa. Y sin embargo, pues tenemos que conseguir que se sientan cerca, que tengan la pertenencia, que estén comprometidos y que vivan los valores para prestar el servicio que realmente tienen que prestar en una tipología de sector pues que a veces es pues perfiles que tienen un nivel de retribución bajo, incluso un nivel sociocultural bajo, ¿no? Y Prosegur está en un proceso de transformación enorme para tener herramientas que les permitan entregar una mejor experiencia al colaborador en términos de información, servicios, la propia nómina, ¿no? Es algo tan básico como recibir la información de lo que vas a cobrar y cuándo lo has cobrado, pues no es fácil de resolver cuando vives un contexto complejo, ¿no? Y tienes que tener la sensibilidad de entender sus necesidades y diseñar cosas que les van a hacer sentirse más vinculados porque se sienten importantes, ¿no? En ese contexto, digamos que hay una filosofía muy amplia, ¿no? Y este concepto que hemos llamado cuida a tus empleados es muy genérico, pero engloba todo lo que son pues, las estrategias de experiencia de empleado. O sea, al final, la frase de Richard Branson, ¿no? De que los clientes no son primero, sino que son los empleados, porque si tú cuidas de ellos, ellos van a cuidar a los clientes. ¿Pero qué es cuidar a los empleados? Pues la realidad es que a la hora de entregar experiencias y de generar emociones, esta es una frase de las que más me han gustado históricamente, ¿no? Dice, no puedes pagar a alguien por una sonrisa sincera. Te puedo pagar por sonreír. Y los que venís del mundo del call center os acordaréis, ¿no? De ese atributo que teníamos y que yo creo que todavía seguimos teniendo en algunos estándares de calidad que se llamaba la sonrisa telefónica. Es decir, el cliente tiene que notar que te estás riendo o sonriendo para que note que estás feliz de hablarle. Bueno, no se trata de eso. O sea, lo que trata de transmitir ese atributo es realmente tienes que sentirte feliz de poder atender al cliente. Y si te sientes feliz, lo vas a transmitir. Pero no es algo que puedas fingir. Puedo fingir que sonrío, puedo hacer un esfuerzo y hacer una mueca, una sonrisa, casi como si fuese el Joker, ¿no? Pero para que eso sea sincero, para que expreses una emoción, te tiene que salir de dentro y por lo tanto tienes que gestionarlo de una manera distinta. Para gestionar eso tienes que realmente pensar en las personas y crear una cultura centrada en las personas. Este señor es Reed Hastings, es el CEO de Netflix y tiene una de las presentaciones sobre cultura organizacional más brillantes que yo he visto. Están publicadas en SlideShare, se pueden descargar. Y comparte toda su filosofía sobre la cultura organizacional de Netflix y por qué para él es el atributo más importante. La cultura de Netflix se basa en dos principios fundamentales que se llaman Freedom and Responsibility, libertad y responsabilidad. Y lo que él define y lo que él justifica de por qué para él este atributo es tan importante es porque en el contexto actual, atraer talento y tener gente de lo que se llama high performance, gente con alto desempeño, es una necesidad para tener una compañía que pueda tener una ventaja competitiva sostenible. Y entiende que eso solo lo vas a lograr pues si tienes una propuesta de valor suficientemente atractiva para las personas, que implique pues, un puesto de trabajo atractivo, capacidad de aprender, flexibilidad y una serie de atributos que tienen que ver con lo que han identificado con los colaboradores. Netflix fue la primera compañía que implementó un modelo en el que los empleados no tienen política de vacaciones. Te puedes tomar tantas vacaciones como necesites, siempre partiendo del principio básico de libertad y responsabilidad. HubSpot, que es un proveedor de servicios de marketing digitales, tiene un modelo muy parecido. También tiene una presentación corporativa con todo su programa de cultura, que es descargable en Internet, y una de las cosas que te dicen es todas nuestras políticas, todas las que podamos, las tenemos que resumir en una única sola, que se llama utiliza el sentido común. Esto puede parecer tremendamente arriesgado, ¿no? En determinados entornos. En el caso de HubSpot son como 3.600 empleados en todo el mundo. O sea, no es una startup, no son tres amigos en un garaje que se conocen. Aquí ya tenemos un volumen de personas suficientemente grande como para que juzgar o basarte en el juicio de las personas sea algo que te puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero lo que ellos piensan es, oye, si no me fío de ti
para que me pases la nota de gastos de forma correcta, ¿no? Y no me trates de colar un gasto que no corresponde a la compañía. Entonces, ¿cómo me voy a fiar de ti para que tomes decisiones sobre en dónde invertimos o cómo gestionamos a nuestros clientes, ¿no? Y HubSpot tiene modelos donde te dicen, oye, no tengo política de viajes. Si tú crees que tienes que viajar porque necesitas ir a algún sitio para poder desempeñar tu trabajo, hazlo sin necesidad de aprobaciones. Si estás malo, pues no vengas, pero no necesitas que justificármelo. Si quieres quedar para comer con alguien e invitarle a comer porque entiendes que vas a aprender algo en esa comida, que luego vas a poder traer a la compañía y que nos va a ser útil, hazlo, nos pasas la nota y no te vamos a hacer ninguna pregunta. Puedes comprar tantos libros como tú quieras, paga la casa. Todo esto son políticas que estas compañías ponen en marcha para tratar de tener gente con talento que realmente se sienta vinculada y comprometida con dar el máximo posible y lograr los mejores resultados para que la compañía siga creciendo. Bueno, por un caso más latinoamericano, este es uno de los casos también Mundo Seguridad como Prosegur, con las mismas dificultades en términos del perfil de las personas con las que se relaciona, que más me encantó oír. Javier Calvo, que es el CEO de esta empresa, se define a él mismo no como CEO, sino como guardián de la cultura. Y él tiene una visión muy clara sobre en base a qué quería construir su compañía. Y es en base al respeto, el cuidado y la digamos, la respetabilidad del rol de la persona de seguridad. En Perú, las personas que cuidan de la seguridad de las compañías es como, no sé, uno de los perfiles más bajos a nivel laboral en lo que se podía trabajar. Y de hecho él contaba que había muchas bromas, incluso una película que hacía una parodia sobre los personajes, ¿no? El perfil de la persona de seguridad, como alguien pues ingenuo, como alguien con poca formación, que se le puede engañar, etcétera, ¿no? Y de hecho ahí hay como una expresión que se utiliza en Chile que llaman el guachimán, ¿no? De watchman, el guachimán, como una especie como de concepto peyorativo. Y él ha hecho todo un modelo donde lo que busca es dignificar el trabajo de la persona de seguridad y que se sientan orgullosos. Yo estoy en una charla de Liderman en un evento en Perú y mientras él estaba dando la charla, entramos en la página de Facebook y había más de 300 comentarios. Él puso su post de hoy hablamos en el evento de no sé quién para contar nuestro caso. Más de 300 personas, empleados de Liderman, escribiendo qué bien jefe, qué orgullo que esté ahí defendiéndonos, vamos a por ellos. Y todos los empleados, un montón de empleados, pues animando y agradeciendo a su jefe pues todo lo que cuenta y el caso que ha construido. Tenían un montón de elementos, creo que no es lo relevante el caso concreto de lo que él hace, un montón de cosas, como comer una vez a la semana, desayuna siempre en casa de alguno de sus empleados, él desayuna en la cantina con todos ellos, es muy cercano. Es más la visión que tiene por detrás, que se traduce y se transmite pues, en lo que la gente percibe, ¿no? Y al final, cuando tú trabajas la cultura, igual que el ejemplo del gimnasio, os quería traer este concepto, ¿no? Que no sé si habéis escuchado alguna vez, en cada país se llama de una manera, en España tiene varios nombres en función de la región en la que estés. Yo la semana que viene que estoy de vacaciones y voy a ir al País Vasco, en la zona del País Vasco, a esa lluvia fina que cae y que parece que no te va a mojar, se le llama chirimiri. El chirimiri es esa lluvia, allí en el País Vasco llueve mucho, está cayendo constantemente y tiene ese efecto como que tú lo ves por la ventana y piensas, bueno, no llueve tanto, ¿no? Y cuando has caminado para tu destino, cuando llegas estás empapado, ¿no? Pues la cultura tiene que ser algo parecido. No es una acción explosiva de una tormenta o un torrente que te arrasa y que te empapa una vez, pero que luego enseguida se te pasa. Es un chirimiri, es una lluvia continua que tiene que conformarse de un conjunto de acciones, de un montón de pequeñas cosas que suceden de forma continua y que pues hacen que al final acabes empapado de la cultura que quieres vivir. Bueno, antes de pasar a las preguntas, solo dos cosas que quería compartiros. Escuchar al cliente es importante, pero escuchar a los colaboradores también es fundamental si queremos entregar una buena experiencia al colaborador y generar esa cultura. Y aquí yo creo que hay un paradigma que hay que romper. Venimos de un mundo donde hacemos encuestas a los empleados anuales o bianuales. En este estudio de Qualtrics le preguntaban a la gente con qué frecuencia te gustaría dar feedback a la compañía donde trabajas. Más de un 50% o en torno a un 50% de las personas respondieron que entre
con más frecuencia de, o sea, 3 meses o más frecuente, ¿no? O sea, cada 3 meses, al menos cada 3 meses podríamos decirlo, ¿no? Bueno, pues es un salto grande de empresas que preguntamos a la gente por la cultura cada 2 años, ¿no? A empezar a preguntarle a la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo la experiencia con la compañía? Con una periodicidad mucho más continua, ¿no? Incluso en algunos casos semanalmente, ¿no? Como algo que nos permita tener cerca, a lo mejor no a todo el mundo, con ciertas reglas de saturación, pero sí un mecanismo de captura de feedback continuo, igual que hacemos con los clientes, ¿no? Cuando le preguntas esto y lo segmentas por edades, los menores de 25 años te dicen que al menos cada 3 meses en más de un 70% de los casos, ¿no? Versus solo el 38% en los de más de 55. Así que escuchar a los empleados es un elemento fundamental para construir la cultura y para poder accionar en base a lo que la gente necesite. Bueno, el último punto, para dejar esos por lo menos 10 minutos para reflexionar, que tiene que ver con herramientas. Bueno, pues igual que aplicamos los arquetipos y las personas a los clientes, podemos y debemos aplicar los working personas en el caso de los empleados, caracterizar los perfiles de los colaboradores con los que nos relacionamos, ¿no? Qué características tienen, qué cosas les satisfacen, qué cosas les enfadan, y mapear ese journey para encontrar en qué momentos podemos trabajar y debemos hacer cosas para impactar en la experiencia, para eliminar las causas que generan detracción, ¿no? Y empleados insatisfechos o frustrados o desmotivados, y buscar también las oportunidades de innovar y generar un impacto positivo. Para gestionar la cultura tenemos que también tener guías. Tenemos manuales de procesos, de producto, de sistemas, de un montón de cosas, ¿no? Gestionar la experiencia de cliente y trabajar en la cultura, o sea, construir esa cultura de que las personas entiendan a nuestros clientes y sepan cómo se tienen que comportar, requiere también de sus propios manuales, requiere de que creemos documentos que sirvan como guía y que le expliquen a nuestros colaboradores qué es la experiencia, por qué es importante, cómo son nuestros diferentes tipos de clientes y cómo deberíamos de comportarnos en cada uno de los momentos en los que nos vamos a relacionar con ellos, ¿no? Es una de las herramientas que más nos pueden ayudar en la transformación también de la cultura de la organización. Este tipo de herramientas están bien, a veces hay que soportarlos también, y lo dejo así abierto, con tecnologías y la gamificación, herramientas que nos permitan que los colaboradores se comuniquen entre ellos, herramientas colaborativas, que tengan un componente de juego, que lleven unas cápsulas y que elementos de microaprendizaje, ¿no? No con una formación puntual de 2 semanas, sino con pequeños goteo de vídeos y de contenidos que constantemente te van reforzando y te van consolidando el conocimiento y el aprendizaje que tienes que tener para realmente vivir los valores que la compañía quiere reflejar, y el tipo de experiencia, pues es una de las herramientas a nivel tecnológico que más nos pueden servir. Y os voy a dejar 2 plantillas, 3 de hecho, que me parecen que son juegos que desarrolló una consultora de innovación que se llama Explain. Explain, para que os suene, son los que idearon el mapa de empatía, que seguro que muchos habéis utilizado en vuestras dinámicas de Customer Experience, ¿no? Bueno, pues Explain tiene estas plantillas para trabajar sobre la cultura. Están en inglés, pero son bastante intuitivas, ¿no? Una se llama el Culture Crash Game. Sabéis que ahora los millennials y la gente joven utiliza mucho este concepto del crash. Los que tengáis hijos e hijas, pues sabréis que lo utilizan de manera más frecuente. ¿Quién es tu crush? ¿Quién es tu enamorado? ¿Con qué compañía tienes un flechazo, ¿no? Y esto es una dinámica que puede ser muy divertida, ¿no? ¿Qué empresas nos generan un flechazo? ¿Qué empresas nos enamoran en términos de cultura? ¿Por qué esta empresa en la que trabajé o en la que conozco me parece que es un crash? ¿O cuáles realmente no son claramente nuestro crash y lo tenemos que tratar de evitar? Pues nos puede ayudar a identificar mejores prácticas y compañías que nos pueden servir de inspiración, y es un juego o una dinámica muy fácil de hacer en un grupo de personas, y podemos entender qué cosas son y qué empresas son las que les sirven de inspiración y a las que nos gustaría o les gustaría que nos parezcamos, ¿no? El otro juego que me parece súper divertido de hacer se llama el juego del antropólogo, el Anthropologist Game. Esta es una plantilla que podéis imprimir, esto luego os lo voy a compartir,
donde básicamente lo que te propone como juego o como dinámica es que actúes como si fueses un investigador, un antropólogo. Sabéis que los antropólogos son aquellas personas que investigan las civilizaciones y las culturas, ¿no? Y un antropólogo lo que hace es observar. Si me voy a la Polinesia y quiero observar a las tribus que viven allí, pues me fijo en, bueno, quiénes son los héroes, ¿no? Y las leyendas de esta civilización, cómo se comportan, ¿no? Qué dicen y qué palabras utilizan, qué expresiones son especialmente relevantes, cómo se visten, ¿no? Qué valores tienen y en qué creen, ¿no? Cuáles son las creencias y qué artefactos existen, ¿no? Si pensáis en esto a nivel compañía, es súper divertido. Vais a vuestra empresa y decir, bueno, ¿quién es un héroe en esta empresa? Un héroe aquí es uno que vendió mucho, es el fundador que hizo no sé qué, es el director comercial porque gana mucho dinero, es el que tiene un Porsche. ¿Quiénes son los héroes? ¿Qué leyendas hay? ¿En quién se puede fijar la gente? ¿Quién es una inspiración en la historia de nuestra empresa, ¿no? Sayings, ¿qué decimos? Si tú te paras en esto siempre lo recomiendo, te paras en la cafetería de tu organización, en un sitio discreto, y te quedas escuchando o en el pasillo, ¿cómo habla la gente? ¿Cómo se expresa? ¿Qué palabras utilizamos? Decimos muchas veces gracias, nos pedimos las cosas por favor, gritamos, tenemos expresiones que utilizamos solo nosotros y que tienen como implicaciones. Todo ese tipo de cosas son señales que se traducen después y que nos ayudan a identificar cómo es nuestra propia cultura, cómo describiríamos a nuestra sociedad, a nuestra organización, si la estuviésemos estudiando desde un punto de vista antropológico, ¿no? Cómo nos vestimos. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que más ha cambiado, ¿no? ¿Qué disfraces o qué vestimentas son las que utilizamos? Pues tradicionalmente veníamos de estos mundos más serios, ¿no? Donde todos veníamos en traje, corbata, etcétera, y todo eso ha ido cambiando. También te refleja cosas sobre la cultura, la forma en la que la gente se viste y se comporta. Para mí es una de las dinámicas más divertidas que yo he hecho y de verdad que además obtienes una información súper relevante sobre cómo es tu compañía. La última herramienta es el mapa de cultura de Alexander Ostenwalder, el equipo de Strategizer que diseñó el Business Model Canvas, en el que te cuentan que la cultura es como un jardín y que tienes determinados comportamientos que son los que van a tener un efecto, habilitadores que son efectos positivos, bloqueadores que son efectos negativos y los outcomes, ¿no? Que será pues el resultado de lo que sale en tu jardín. Y puedes utilizar las plantillas del mapa de cultura para mapear pues cuáles son los comportamientos y los habilitadores positivos y negativos que van a tener un impacto en cuanto a cómo se va a trasladar esa serie de comportamientos y de formas de funcionar de la organización pues en resultados en términos de cultura organizacional, ¿no? Y bueno, al final, para acabar y tratar de cumplir con ese objetivo que habíamos marcado de tener 15 minutos de preguntas, aunque igual me quedan 10, pero bueno, yo no tengo problema en dedicar un poco más de tiempo. Esta frase de Roy Disney, ¿no? Del hermano de Walt Disney, que decía, cuando tus valores están claros, tomar decisiones se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Las compañías que tienen muy claro qué quieren ser y cómo quieren ser, habilitan a que las personas, los colaboradores, los trabajadores, todo el mundo, pues tenga mucho más claro cómo debe comportarse y qué resultado debe generarse, y eso pues facilita muchísimo también la experiencia que vamos a entregar en los clientes. Pedro, no sé si he ido muy rápido, pero tenía un montón de cosas que contar, no quería renunciar. Cuando preparo la presentación siempre digo, esto no lo quiero quitar, esto tampoco, pero bueno, espero que haya sido entretenido y que hayamos aportado algunas ideas interesantes. Carlos, estuvo buenísimo, esa energía nos mantuvo muy, muy, muy conectados, estamos con una audiencia increíble en general para nuestras conexiones y quedaron varias preguntas y hay dos que seleccionamos que me gustaría hacerte y que trates de darnos tu punto de vista. La ¿Ok? primera la hace Sofía y dice, hola Carlos, ¿tienes la biografía del tema que nos puede recomendar alguna biografía para estudiar, algún libro para leer? Ah, qué buena pregunta. Bueno, pues digamos, yo diría que una de las lecturas más relevantes que todo el mundo, vamos, que se suelen recomendar en temas de cultura organizacional es el libro que publicó Tony Hsieh, que fue el CEO de Zappos, sobre Delivering Happiness, que cuenta un poco su historia y su visión de por qué construyó ese modelo y de cómo ha construido una compañía pues centrada en el servicio, pero desde la cultura y desde el cuidado de los colaboradores. Así que me venga muy rápido a la cabeza, creo que esa es una de las lecturas más recomendadas.
que tienen que ver con la parte de cultura de empleados y de cómo impactar en el cliente. Quizá a nivel más general, yo sigo pensando que escuchar al cliente es una de las herramientas de transformación cultural más relevantes, ¿no? Y en ese sentido, creo que el libro que publicó Freddy Ritschel sobre el NPS, la versión que actualizó después en el 2011, que se llama NPS 2.0, The Ultimate Question 2.0, digamos que más allá que hablar del NPS, es un manual que te explica realmente cómo escuchar al cliente es una herramienta que te tiene que servir para tomar mejores decisiones de negocio y para alinear la cultura de la organización. Digamos que son las dos caras de la moneda, trabajar sobre la cultura, pero una desde la medición del cliente y otra desde la comprensión y el foco en los empleados. Genial. Carlos, otra pregunta que nos hace Rodrigo respecto al programa en particular de voz de cliente. ¿Conviene centrarse en los clientes detractores o es igualmente efectivo centrarse sobre los promotores? Pues mira, eso para mí es buenísimo punto. Desde muchos puntos de vista, te diría que es súper importante centrarse en los dos, ¿vale? Primero de todo, porque cuando tú piensas en el NPS como métrica, digamos que solo hay dos cosas que se pueden hacer para mejorar el NPS. Esto es como de cajón, que decimos en España, ¿no? Si quiero mejorar una métrica que se calcula como dato 1 menos dato 2, pues o subo uno o bajo el otro, ¿no? O sea, al final o tengo más promotores o tengo menos detractores. Entonces, si tú realmente quieres mover la palanca del NPS, no te puedes centrar solamente en los detractores porque si no haces cosas para generar promotores no lo vas a lograr. Pero adicional a eso, la realidad es que esa pregunta que tira Rodrigo me parece muy relevante porque yo siento que todavía la mayoría de las organizaciones tenemos demasiado foco solamente en el detractor. Es decir, históricamente veníamos trabajando en eliminar insatisfechos, ¿no? Los programas de calidad, de mejora, lo que decían era, vamos a tratar de conseguir que la gente se deje de quejar, ¿no? Eliminar insatisfechos era el paso 1 de cualquier programa de mejora. El tema es que tienes una oportunidad enorme de negocio si eres capaz de actuar y accionar sobre tus promotores. Nosotros en varios programas de voz de cliente que hemos implementado tenemos acciones distintas en el que tú identificas a gente que está muy satisfecha y a esos que están muy satisfechos haces acciones para tratar de generar un mayor vínculo a nivel de relación, porque puede que tengan necesidades que tienen que cubrir y que pueden cubrir contigo, de manera que si las detectas, pues es mucho más probable que te compren, ¿no? O sea, al final, ¿quién es más probable que te compre? ¿Un promotor, un detractor y un neutral? Pues un promotor. Pues si vas a hacer campañas, tienes productos que pueden ser interesantes para determinados tipos de cliente, trata de llegar primero a los que más les puede interesar porque tienen más vinculación contigo, ¿no? Lo otro que es interesante es, y esto es cuando un caso de una compañía de telecomunicaciones aquí en España, con Vodafone, estuvimos pues en una sesión de trabajo, también de networking, compartiendo mejores prácticas, y me hizo una reflexión que me encantó. La directora de experiencia de cliente, que es una de las personas más brillantes que yo me he reunido en temas de Customer Experience, y me compartió un aprendizaje que me pareció muy valioso, os lo comparto con su permiso. Carmen López Huevos, si la queréis saludar luego por las redes sociales. Pero Carmen nos contaba una cosa que me pareció muy útil. Decía, mira, hemos venido trabajando mucho en temas de NPS y de cómo tratamos de impactar y trabajar con promotores y con detractores. Y su aprendizaje, uno de los consejos que nos dio fue lo siguiente. Nos hemos dado cuenta de que no se trabaja igual en el caso de los detractores que en el caso de los promotores. ¿A qué me refiero? Eliminar detractores requiere de una metodología muy enfocada en quizá el proceso, la resolución del problema, como la operativa, ¿vale? Entonces, algo que no funciona tienes que hacer que funcione y cumplir, ¿vale? Básicamente tienes que llegar a eliminar el problema que estaba apareciendo. Mientras que generar promotores requiere otro tipo de aproximación totalmente distinta. Buscas sorprender, buscas emocionar. El equipo que tiene que gestionar detractores no es el mismo perfil que el que gestiona promotores. Esto, evidentemente, en una compañía como esa, que tiene 80 personas en el departamento de experiencia, pues sí, te permites tener equipos diferenciados para cada cosa. A lo mejor si soy una empresa más pequeña o más mediana, pues tengo que ajustar un poco eso, ¿no? Pero me pareció un aprendizaje súper interesante. Es decir, el perfil de las personas
que se enfocan en eliminar las causas de insatisfacción es diferente en cuanto a las capacidades, en cuanto a las actitudes, las motivaciones que tienen, al perfil que tienes en las áreas de generar promotores, ¿no? Aquí, en promotores, necesitas gente más de innovación, creatividad, pensamiento disruptivo, gente más vinculada pues, a acciones más novedosas, mientras que en lo primero, en el eliminar detractores, pues buscas un perfil más operativo, más enfocado a resolución de problemas, menos creativo, porque lo que tiene que hacer es que las cosas funcionen, pero con mucha más capacidad de resolución, ¿no? Genial, Carlos. Y vamos a hacer la última pregunta que nos llegó. Nos pregunta Luis. Carlos, ¿cómo aconsejas trabajar los temas de beneficios para los colaboradores que están alineados a sus arquetipos? Vale, pues eso es un punto súper interesante, Luis, y realmente abre un debate que no es fácil, porque una de las cosas que nosotros nos hemos enfrentado, o que, digamos, obstáculos que tienes que lidiar con ellos, yo no digo que sean insalvables, pero que es una realidad que te la topas a veces de frente, es que una de las no barreras, ¿no? Pero evidentemente dentro de la gestión de la relación con los colaboradores, el rol de los sindicatos es tratar de asegurar de que no hay un trato preferente para unos grupos para otros. Y eso a veces genera dificultades operativas para la hora de hacer cosas. Pero idealmente lo que tienes que entender es evidentemente lo que tú planteas, ¿no? Dentro de, si yo mapeo arquetipos, lo que voy a identificar es que no a todos mis colaboradores les motiva lo mismo. Habrá gente que tenga más interés en un plan de carrera y un desarrollo profesional y que desde capacitación, incluso retos, ¿no? Que quieran crecer más deprisa, y habrá otras personas pues, que valoren otras cosas, ¿no? Más tiempo, más flexibilidad, un espacio más tranquilo, con menos presión o otro tipo de variables, ¿no? Yo no quiero hacerme portavoz de los diferentes grupos de colaboradores que tenemos. Y la realidad es que cuando tú haces arquetipos, y eso es un tema súper importante que planteaba Luis, o sea, igual lo decimos con el lado de los clientes, no hagas arquetipos simplemente para tener unas cuantas fichas que describen a las personas. Si tú segmentas, es porque estás planteándote hacer acciones diferenciadas para cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces tienes que saber quiénes son cada uno de ellos y darles cosas personalizadas. Pero una manera de hacer esto, que alguna compañía yo he visto, es tener como un pool de beneficios, ¿no? O sea, dar la opción de que las personas sean quienes pueden elegir con un esquema, digamos, que homogeneicen el valor que están recibiendo como por puntos y cosas así, y que entonces que tú puedas decidir qué prefieres tú. ¿Prefieres más flexibilidad? ¿Prefieres más formación? ¿Cuál es el beneficio que realmente te conecta y cómo puedes tener más libertad de elección? Pero por encima de eso, más que el cómo lo haces, al final las metodologías de experiencia siempre están centradas en un concepto que yo creo que es la base de todo, ¿no? Y es que la solución está enfrente tuyo. La solución no te la va a dar un consultor, ni te la voy a dar yo. O sea, la solución te la da el preguntarle a la gente, el escucharles y el involucrarles en las acciones de diseño y de validación de las ideas, porque son ellos los que al final lo van a validar, y a lo mejor lo que yo creo que es una buena idea, o lo que tú crees, o lo que cree Pedro, pues no necesariamente, aunque lo hagamos con nuestra mejor intención, es lo que al final funciona. Excelente, Carlos. Ha sido una tarde para ti súper motivante, muy intensa. Recibimos súper buenos comentarios. Nos diste un barniz muy grande del mundo cultural, de cómo eso también se aplica en la realidad, bajarlo de las nubes a la realidad, que eso es lo que tratamos de hacer hoy en esta comunidad, de poder bajar la teoría a la práctica, y la experiencia de profesionales como tú nos ayudan justamente a eso. Así que, Carlos, te vamos a seguir en LinkedIn y te vamos a buscar para preguntarte cosas también. Le damos gracias a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros. Más de 70, 80 personas estuvimos conectadas, y le damos las gracias a la Asociación Chilena de Seguridad, a nuestros socios, a Acuis, a Consalud, a Enel, a Entel, a GTD, a ISO, a Latam, a Movistar, a Santander, a GTD, a la Universidad de los Andes, a Vía Cámara, a Medalia y a la FEM de Universidad de Chile por haber participado hoy. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, energía desde Chile, que tengan un lindo verano, y a todos los que asistieron, los vamos a seguir participando de estos webinars y nuestras sesiones de Chile, así que los dejo hasta aquí, hasta la próxima, para mejorar la experiencia de todos los chilenos esta DEC, así que vamos paso a paso, como decía Carlos, con el chirimiri, de a poquitito. Así Ya lo vi por ahí, que garuga, ¿no? Se dice allí en Chile. Aquí me lo chivaron por acá, así que ya para la siguiente me lo personalizo.
Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien, que tengas una buena Gracias, semana. Pedro. Un placer igualmente para ti y para todos vosotros. Cuidaros mucho.